Muy bien, aquí tenemos, que espero que se alcance a notar, el oscilador, el VCO propiamente dicho, formado por el 74HC00 y el 04, que habíamos hecho en una placa. Ahí lo estoy corriendo para que se vea bien, o mejor, no bien. Lo tenemos conectado al frecuencímetro, sale el cable hacia el frecuencímetro para que nos indique la frecuencia de trabajo. Tenemos el circuito del PLL, que ya lo habíamos visto, con las llaves, los dip switch que manejábamos anteriormente para lograr la frecuencia de trabajo. Y ahora tenemos la parte que hemos construido nueva, donde se destaca el PCF8575, que es un expansor I2C de bus I2C a dos puertos, a un puerto doble de salida, y tenemos el encoder que utilizábamos anteriormente con la entrenadora Neoteo. Aquí tenemos la fuente modular, tenemos la batería con la que estamos alimentando todo. Tenemos el encoder que, como les decía, utilizábamos con la entrenadora Neoteo, y tenemos el display, tenemos el microcontrolador, el cristal, el LED de enclavamiento o lock. Y se alcanza a notar lo que yo les mencionaba, o lo que yo les menciono en el texto escrito, acerca de que la frecuencia que tenemos de salida en el frecuencímetro no es la misma que se representa en el display. En el display se representa un número que surge de un cálculo matemático a partir de las variables que se van sumando, que se van restando y que van trabajando para controlar y mostrar, mejor dicho, mostrar la frecuencia a la que estamos saliendo, y controlar, tener una relación de control con el PCF8575, porque cada avance del encoder significa 0.5, 500 Hz, 500 ciclos, y aquí cada avance del encoder es una unidad, es un bit. O sea, aquí es 0,5 y aquí es 1. O sea, no puede ser un 1, o sea, no puede ser un avance en 1 para todo, sino que tiene que mantenerse una relación para que las cosas salgan. O sea, yo avanzo 500 ciclos nada más, y allí en el frecuencímetro también tiene que avanzar 500 ciclos. Recordemos que el ajuste lo teníamos para utilizar como un clarificador. Teníamos un potenciómetro aquí, ¿se acuerdan? Para luego utilizarlo como un clarificador dentro de lo que sería en el caso de los que usen un receptor, de los que usen un transmisor, de los que usen un transceptor, como es el que apuntamos. Aquí en el protoboard tenemos entonces lo que hemos armado en esta entrega, que es básicamente la parte digital, la parte prácticamente final de toda esta etapa para organizar, para montar y para hacer funcionar el PLL. Un encoder que nos permite variar. Aquí abajo vemos la variación en frecuencia. El frecuencímetro varía más lentamente porque tiene en la base de tiempos, está puesta a 1 segundo. A 1 segundo está puesta la base de tiempo, así que cada 1 segundo va cambiando, se va refrescando. Podríamos ponerla más rápida, pero no es de tanta precisión la lectura. Con 1 segundo está en una precisión medianamente aceptable, y ahí tenemos seleccionado 7082 y la salida, que como les dije está tomada directamente de un buffer del mismo 74HC04,
del oscilador del VCO y va directamente al frecuencímetro para mostrarlo. Y lo que tenemos o sea, podríamos aumentar y variar aquí para llegar hasta el extremo de la banda, del margen de frecuencias que hemos decidido para este VCO, que mejor dicho, que nos entrega el VCO y a la que trabaja el circuito del PLL, con los integrados que hemos utilizado, que no hemos utilizado divisores especiales en el 74-163, como ya explicamos en otros artículos. Hemos utilizado el que primero encontramos, ya después veremos de utilizar alguno que tenga una mejor respuesta en frecuencia para poder lograr frecuencias más altas. Por ahora estamos llegando hasta 12 MHz y medio, 12,5 MHz, que es una frecuencia más que interesante para armar, para preparar, para organizar receptores de onda corta, más aún en las bandas de 39 metros, en la banda de aficionado de 40 metros, en la banda comercial también de 41 metros. O sea, vamos a poder trabajar con todas esas frecuencias sin ningún problema. Lo que tenemos que recordar, que también está expresado en el texto, que también deben tener en cuenta, que nuestro VCO va a tener que trabajar por encima de la frecuencia de recepción. Nuestro VCO ahora está indicando lo mismo que sale, está indicándolo en el display, pero una vez que organicemos para trabajar en un receptor, en el receptor vamos a tener que mandarle la señal de FI, agregarle la señal de FI, la frecuencia, sumarle la frecuencia de FI, para que cuando se reste la frecuencia de FI, nos siga indicando la frecuencia de recepción. Por ejemplo, queremos recibir una emisora en 7290. Entonces, 7290 tenemos que agregarle la frecuencia de FI, que podemos ponerla en 455, o si no vamos a hacerlo más entero, más exacto, para que no se complique tanto en la cuenta. En 7300, allí tenemos 7300, vamos a tener que hacerlo más 455, o sea, el oscilador va a tener que trabajar a 7755. Aquí va a decir 7300, pero allí va a estar trabajando a 7755, y todo eso va a ser manejado por el software que hayamos preparado dentro del microcontrolador. La salida del VCO va a trabajar sobre el oscilador del receptor y, como decía, va a tener que tener sumada la frecuencia de FI. Pero si usamos un transceptor, si realizamos un transceptor, ¿qué sucede? Si vamos a hablar en banda de aficionado, vamos a hablar en 7000, bueno, ahora para volver esto con pasos de 50 ciclos, de 500 ciclos, eso es otra de las cosas que les decía. Vamos después a poner un sistema para aprovechar los distintos saltos, los distintos pasos de frecuencia que tenemos. Nosotros ahora lo estamos haciendo de 500 ciclos nada más, para que lo vean y para que puedan ver la precisión y la exactitud de trabajo de la frecuencia, que en este caso está variando en apenas entre 3 ciclos. Recién varió, ahí está un ciclo de diferencia, un ciclo en 7.229.000, o sea, en 7.300.000, en 7.300.000 casi, estamos trabajando con una diferencia de apenas un ciclo. Sí, bueno, a lo que íbamos es a lo siguiente: si queremos transmitir en 7200, el receptor, cuando hagamos la etapa del receptor, el receptor va a tener que estar ajustado a 7000, o sea, hay que sumarle 455 kilociclos, 7655 kilociclos va a tener que entregar el VCO. Pero ¿qué pasa? Al pulsar para hablar, al poner en funcionamiento el transmisor, esa frecuencia va a tener que descender a 7200, porque vamos a transmitir en 7200, que es la frecuencia que nos va a escuchar nuestro corresponsal del otro lado.
Entonces básicamente, más que nada, este video es para mostrarles. Todavía no hemos armado, como verán, no hemos armado placa, no hemos armado PCB, no hemos armado nada. Estamos todos en la etapa de desarrollo, en la etapa de pruebas, en la etapa de ensayos. Estamos ensayando el control que tengo aquí, que es el pulsador este, que espero que lo alcancen a ver, este pulsador blanco, que es el lock, que en todos los equipos profesionales viene como lock, que uno lo pulsa. Vamos a tratar de pulsarlo sin que se nos hunda. Ahí lo pulsamos, se encendió el LED rojo, y lo que sucede es que por más que variemos, accidentalmente la rueda del encoder, ven el punto que va girando, por más que variemos la rueda del encoder, el equipo está enclavado en frecuencia y el equipo no se nos va a mover de frecuencia. El equipo va a trabajar por las dudas que accidentalmente pasemos la mano, nos perdamos en frecuencia y bueno, perdamos a nuestro corresponsal, no recordemos en qué frecuencia estábamos y muchas cosas más. Obviamente, para quitarlo de este modo bastará con volver a pulsar el botón, el LED se apagará y podremos variar la frecuencia sin ninguna clase de problemas para cambiarnos a otra frecuencia de trabajo. Entonces, de este modo empezamos a ya terminar de construir y ya terminar de mostrarles cómo se construye un PLL para utilizarlo como oscilador local, como oscilador principal en un equipo de radio, como generador de RF. Recuerden lo que les digo en el texto, esto trabaja entre 2 MHz y medio y 12,5 MHz, o sea, nosotros podemos bajar, si necesitamos. ¿Quién tiene un cristal de 7 MHz exactos? Es muy difícil encontrar un cristal de 7 MHz exactos. De 7100, no sé si existe un cristal de 7100. Ahí tenemos 7100 exactos. Si queremos bajar a 7000, podemos tener cristales de 7000, de 6000, de 6500, de 8000. Cualquier frecuencia comprendida entre 2500 kilociclos o 2,5 MHz y 12,5 MHz o 12.500 kHz podremos seleccionar y trabajar y tener un oscilador, una referencia fija. A todo esto lo vamos a ver ahora, en el próximo video lo vamos a ver cómo se comporta ante un equipo comercial, es decir, con un equipo que es capaz de cubrir estas bandas, estas frecuencias. Entonces vamos a ver si realmente existe esta portadora, si esto está trabajando a la frecuencia que dice acá que está trabajando, que dice aquí que está trabajando, con nuestro sistema de neoteo radio, con nuestro sistema de transceptor neoteo que les estamos presentando en esta serie de artículos, para que todos puedan llegar a construir un transceptor, para poder charlar, para poder intercambiar opiniones, mucho más que un chat, mucho más que un mail, sino la comunicación directa, el habla, la persona misma del otro lado de un parlante. Algo que solamente se puede sentir estando, viviéndolo, haciéndolo. No se puede explicar con palabras. Yo, por más que lo explique con 10.000 palabras, no será lo mismo que cuando todos lo construyamos, o algunos lo logremos construir, lo logremos terminar de construir y podamos comunicar entre sí, podamos unir España con Guatemala, con Honduras, con Colombia, con México, con Argentina, con Perú, con cualquier país de habla hispana, y que nos encontramos todos aquí, como siempre, en Neoteo.